Imagina que te despiertas mañana y la muerte simplemente deja de existir. No para ti solo, para todos y para siempre. Nadie vuelve a morir de vejez, de enfermedad, de accidentes. El cuerpo humano de un día para otro se vuelve indestructible ante el tiempo. Suena como el mejor regalo que alguien podría pedir. Pero quédate con esa idea unos segundos más, porque lo que parece el final perfecto para todos los miedos humanos, en realidad es el inicio de algo mucho más complicado. Hoy vamos a simular paso a paso qué le pasaría a tu vida si la muerte deja de existir. Empecemos por lo más cercano, por ti. El primer día sin muerte no notarías nada. Tu cuerpo sigue igual, pero con el tiempo, meses y años, empiezas a notar algo extraño. Ya no te enfermas de forma grave, las heridas sanan distinto. Envejecer, simplemente, se detiene en algún punto. Esto se parece a algo que ya existe en la naturaleza. La medusa Turritopsis dorni, mejor conocida como la medusa inmortal, puede revertir su propio envejecimiento una y otra vez. Básicamente, nunca muere de vieja. El problema es que tu cerebro humano no fue diseñado para una vida sin límites. Tu identidad, tus recuerdos y tu sentido de quién eres están construidos sobre la idea de que el tiempo avanza y las cosas cambian. ¿Qué le pasa a una mente que tiene que acumular experiencias durante 200, 500 o 1000 años sin descanso final? Algunos neurocientíficos plantean que la memoria humana tiene un límite práctico, no infinito, pero sí limitado por la capacidad de seguir formando conexiones nuevas sin saturar las viejas. En otras palabras, podrías volverte físicamente inmortal y aún así, con el tiempo, ir perdiendo partes de quien fuiste. No porque tu cuerpo falle, sino porque tu mente nunca fue diseñada para guardar una vida sin final. Quizá no morirías, pero tampoco seguirías siendo completamente la misma persona. Ahora subamos un nivel. Tú no estás solo en esto. Todos a tu alrededor también dejan de morir. Esto parece bueno al principio. Tus padres no envejecen más, tus amigos no se van, nadie pierde a nadie. Pero piensa en esto. Si nadie muere, ¿alguien decide tener hijos? Si la población nunca se reduce de forma natural, cada nuevo nacimiento es matemáticamente una persona más que el planeta tiene que sostener para siempre, no por unos años, para siempre. Algunas proyecciones demográficas sugieren que sin muertes tendríamos que reducir drásticamente los nacimientos casi de inmediato, simplemente para no colapsar los recursos básicos en pocas décadas. Eso significa que la inmortalidad llevada a su consecuencia lógica podría significar el fin de los bebés. El fin de empezar nuevas vidas para poder sostener las que ya existen. Y hay otra capa incómoda. Las relaciones humanas, como los matrimonios y las amistades, muchas veces se sostienen en parte por la consecuencia de que el tiempo es limitado. ¿Qué pasa con el amor, el compromiso, cuando tienes literalmente la eternidad para decidir? Algunos estudios sobre la motivación humana sugieren que la urgencia y la escasez son parte de lo que da peso emocional a nuestras decisiones. Sin un límite de tiempo, ¿seguiríamos valorando de la misma manera los mismos momentos? Pero subamos otro nivel, la sociedad completa. Cada generación que ha existido ha dependido de un mecanismo silencioso. Los que se van dejan espacio para los que llegan. Puestos de trabajo, posiciones de poder, recursos, vivienda, y si nadie muere, esos espacios nunca se liberan. Imagina un mundo donde las personas que tienen el poder político, económico o las propiedades más valiosas simplemente nunca las sueltan. Nunca hay una siguiente generación que herede nada, porque la generación anterior sigue ahí ocupando el mismo lugar para siempre. Esto ya preocupa a economistas y sociólogos que estudian el envejecimiento poblacional actual, incluso con la mortalidad que tenemos hoy. Ahora, multiplica ese problema sin ningún límite de tiempo. La consecuencia más extraña es esta. Una sociedad sin muerte probablemente necesitaría inventar nuevas formas de ceder el lugar a los demás. Quizá leyes que obliguen a las personas a cambiar de rol cada cierto tiempo, quizá sistemas completamente distintos de cómo se reparte el poder y los recursos. La muerte, sin que lo notáramos, ha sido durante toda la historia humana un mecanismo de renovación social. Quitarla no soluciona el problema de la escasez, solo lo hace permanente. Ahora, subamos a la escala más grande posible en la Tierra, el planeta completo. La biología funciona en gran parte gracias a la muerte. Los ecosistemas dependen de que organismos mueran para que sus nutrientes regresen al suelo, al agua o a otras formas de vida.
Si los humanos dejan de morir pero seguimos consumiendo recursos como comida, agua, espacio o energía, sin que nada de eso se recicle a través de la muerte de nadie, el planeta entero entra en un desequilibrio que nunca había experimentado. Algunos cálculos aproximados sugieren que, si la población mundial actual deja de tener muertes naturales pero mantuviera las tasas de nacimiento similares, duplicaríamos la población en un tiempo dramáticamente más corto que el que tomó llegar a los niveles actuales. Eso significa más demanda de alimentos, de agua potable, de espacio habitable en un planeta que ya muestra señales de tensión con la población actual que sí muere. La muerte, vista desde esta escala, no es solamente el final de una vida individual, es parte del mecanismo que mantiene el equilibrio de todo el sistema. Quitarla no es quitar una cosa mala, es quitar una pieza fundamental de cómo funciona la vida en este planeta desde hace miles de millones de años. Y ahora, la última capa. Durante toda la historia humana, religiones, filósofos y pensadores de todas las culturas han llegado de distintas formas a una idea parecida. La muerte es lo que le da peso a la vida. No porque la muerte sea buena, sino porque sin un final, cada decisión, cada momento y cada hoy puede ser el último día, pierde su urgencia. Si tienes una eternidad disponible, ¿por qué hacer algo hoy y no en 1000 años? ¿Por qué arriesgarte? ¿Por qué amar con intensidad? ¿O por qué terminar ese proyecto, esa conversación pendiente o esa disculpa que debes? Algunos filósofos existencialistas planean que es precisamente la conciencia de la muerte lo que obliga a los humanos a darle significado a sus acciones. Sin ese límite, el tiempo deja de ser un recurso escaso, y lo que no es escaso deja de ser valioso. Esto no significa que la muerte sea buena o que no deberíamos intentar vivir más, mejor y más sanos. Significa algo más sutil, que el valor que le damos a cada minuto de tu vida en este momento mientras ves este video depende silenciosamente de que ese minuto nunca se repetirá igual. La finitud no es solo el final de la historia, es en gran parte lo que hace que la historia importe mientras está pasando. Así que la próxima vez que pienses en la muerte como el enemigo absoluto o como lo único que hay que eliminar a toda costa, pregúntate esto. ¿Quitarías la muerte si supieras que al hacerlo también le quitarías importancia a cada momento de tu vida? No hay una respuesta correcta, pero la pregunta vale la pena pensarla 2 veces. Si este video te hizo ver tu tiempo distinto, dale like y suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿tú vivirías para siempre si pudieras?